Muchas gracias, un fraternal saludo. Continuamos con la segunda sección de temas del programa de la Masterclass, de nuestra Masterclass en Derecho frente a la publicidad comercial digital para abogados, es decir, en Derecho frente a la publicidad comercial digital, en este evento que es para abogados, porque formamos jurídicamente abogados en fundamentos del derecho en relación con la publicidad comercial digital frente a la inteligencia artificial, para que los abogados, tanto directamente involucrados con el tema como no involucrados con este tema, conozcan el derecho en mayor profundidad, aumenten su rigor jurídico, su conocimiento jurídico, es decir, se perfeccionen jurídicamente al conocer los fundamentos jurídicos, los fundamentos del derecho, es decir, la forma de los derechos y deberes, y así puedan manejar cualquier asunto preventivo o correctivo jurídicamente. Y vamos a ver el tema de los fundamentos del derecho frente a la contratación entre la empresa mercantil, comercial y el consumidor. Ahora, hay que partir de la naturaleza jurídica de la contratación. Y una contratación es cualquier relación jurídica donde exista un vínculo en el cual las partes de manera específica atiendan una necesidad, ¿cierto? Cuya forma de atenderse es pactada, es convenida, es acordada por las partes, por ende válidamente. Y por eso es decir, el acto de contratar es la actividad de realizar ello. Y el contrato es como tal la forma específica donde, resultado de la actividad de contratación, se especifica cómo se atiende la necesidad. Y para que quede claro, como venía estableciendo, dentro de una relación jurídica, es decir, dentro de un propiamente ambiente relacionado con el derecho, es decir, dentro de un caso, dentro de una relación jurídica, dentro del ambiente relacionado con la forma de los derechos y deberes, el contrato existe después de que ha iniciado, es decir, una vez ha iniciado la relación jurídica. No es que el contrato sea la primera manifestación, la primera forma que existe, el primer elemento que exista en una relación jurídica, como venía diciendo. Las partes en una relación jurídica, los seres humanos y propiamente las personas, como seres humanos y como organizaciones que existen en una relación jurídica, pueden formar un contrato y esa decisión de formar el contrato se da, ¿cierto? Dentro del inicio de la relación jurídica. No es que la relación jurídica surja cuando surge el contrato. La relación jurídica surge desde que las partes entran en contacto, ¿cierto? Para interactuar entre ellas y, en este tema, convenir, acordar, formar un contrato. Entonces, el contrato es una de las partes de la relación jurídica, pero no es el todo de la relación jurídica cuando en una relación jurídica existe un contrato. Otra cosa es la relación jurídica que no incluye un contrato. Y por eso es que no existe la relación jurídica contractual o extracontractual. Existe la relación jurídica que incluye lo que incluye, según cómo existe. Y por eso, en cuanto a la naturaleza jurídica de la relación entre una empresa y un consumidor, entre una empresa mercantil y un consumidor donde existe un contrato, esto se debe atender con base en el perfil jurídico de las partes, es decir, teniendo en cuenta que la empresa está actuando como profesional en su campo de acción y el consumidor, que hemos visto en la sesión anterior, puede ser una persona como ser humano o como organización de un sector público o privado, siempre que no esté actuando bajo su campo de acción profesional directo ante la empresa. Y en ese caso, esto significa que la empresa, al ser la que precisamente presenta de alguna forma su promoción comercial directamente mediante sus representantes, es decir, al ser la publicidad comercial, la forma en la cual se promociona la empresa y esa publicidad existe por iniciativa, por decisión de la empresa y esa publicidad puede ser gestionada en todo o en parte por la empresa o en una parte por la empresa y en otra parte por sus representantes, por ende válidamente autorizados, válidos. Y eso es lo que hace que la base de la relación sea precisamente esa forma de comunicación, la publicidad. Entonces, si se logra un contrato, es porque de alguna forma el consumidor ha conocido algo de la empresa gracias a, mediante la
publicidad, gracias a la publicidad, con base en la publicidad, gracias a la publicidad. Entonces, desde el inicio de la relación jurídica, como hemos visto, debe existir validez jurídica, es decir, las partes deben ir aplicando los derechos y deberes según apliquen, y así es que existe la relación jurídica válida y por ende la publicidad válida como consecuencia de ello. Y esto solo existe cuando todo lo relacionado con la relación jurídica es válido y por ende cuando todo lo relacionado con la publicidad, como uno de los elementos dentro de la relación jurídica, es válido. Entonces, ¿qué es lo relacionado con la publicidad? Todo lo que existe antes, durante y después de la publicidad. Es decir, las causas, la causa de la publicidad, el objeto de la publicidad y el efecto de la publicidad. Y por ejemplo, dentro de las causas está el producto que se promueve en la oferta mercantil, con la oferta mercantil, que mediante la publicidad la empresa le presenta al consumidor cuando mediante la publicidad se presente una oferta mercantil. Porque ya aclaramos, hemos aclarado, se ha dejado claro que la publicidad puede ser una forma de comunicar ofertas mercantiles, es decir, la invitación a celebrar un negocio, la invitación a que el consumidor, si lo desea, adquiera algo de la empresa, o puede ser una forma de presentar algo, de promover comercialmente algo, por ende relacionado con la empresa mercantil, comerciales. Puede ser otra forma, una forma de promoción de otra cosa distinta a promover, a presentar mediante ello, a comunicar mediante ello una oferta mercantil. Por ejemplo, como decía, promover simplemente la forma de la marca de la empresa, de una de las marcas de la empresa, de la marca involucrada con esa publicidad, que esté presente mediante esa publicidad, o una afirmación sobre algo positivo, favorable de la empresa. Y por eso cuando se da una oferta mercantil y la parte receptora de esa promoción comercial, es decir, el consumidor, acepta esa oferta, se forma un contrato. Y por eso es que el contrato es válido, no solo porque como contenido sea válido, sino porque lo relacionado con ello es válido. Y de hecho, ese contenido, ese contrato, el contrato en su contenido, el contenido del contrato solo es válido si lo relacionado con ello es válido. Y por eso no se trata de considerar que existe, por ejemplo, un abuso del derecho en el establecimiento de las condiciones del contrato, porque es que el abuso del derecho no existe. Los derechos y deberes proceden, es decir, tienen una forma de procedencia, una forma de aplicación a la medida del caso y por eso se deben aplicar según cómo procedan. Pero no se abusa de ningún derecho. No existe, por ejemplo, el derecho de abusar contractualmente y propiamente no existe el derecho de abusar, el derecho del abuso. Existen los derechos y deberes y el contrato solo es válido si existe la aplicación de los derechos y deberes en la relación jurídica donde existe el contrato y por ende, como consecuencia, el contrato válido existe dentro de la relación jurídica válida. Por eso es que el centro es aplicar los derechos y deberes en la relación jurídica y una de las consecuencias es que el contrato existente dentro de esta es válido. Y por eso es que el cumplimiento del contrato a la vez entre la empresa y el consumidor significa que se atiende lo ofrecido mediante la publicidad, cuando se trata de una publicidad que comunique, mediante la cual se comunique una oferta mercantil. Y esto incluye que tanto la empresa como sus representantes válidos, internamente, es decir, su equipo de trabajo directo, sus trabajadores, como externamente, es decir, los representantes a nivel externo de la empresa, como sus proveedores y aliados, actúen diligentemente, para que así, por ejemplo, se cuente con la logística y se cuente con la forma de cumplir, por ende, válidamente, por ende, totalmente, suficientemente, oportunamente, lo ofrecido, con la oferta. Pero a la vez el consumidor debe ser diligente en, precisamente, aplicar los derechos y deberes, es decir, debe ser diligente, lo cual significa aplicar los derechos y deberes, es decir, sus derechos y deberes según cómo apliquen. Es decir, el consumidor debe ser diligente en aplicar los derechos y deberes según cómo vayan aplicando y propiamente apliquen frente a él en la relación jurídica. Es decir, que sus derechos y deberes significan la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a él según cómo vaya existiendo y propiamente exista su persona en la relación jurídica, según cómo vaya existiendo y propiamente exista la relación jurídica. Lo mismo ocurre con los derechos y deberes de la empresa. Son la forma en la cual los derechos y deberes aplican frente a la empresa según cómo la empresa vaya existiendo, según cómo vaya existiendo la relación jurídica. Por eso es que las personas hablan de mis derechos y deberes, porque es la forma en la cual los derechos y deberes proceden frente a cada persona a la medida del caso, según el caso. Y por eso el consumidor debe ser diligente, es decir, debe aplicar los derechos y deberes frente a ello y por ende debe
ser diligente, por ejemplo, en recepcionar el producto una vez la empresa se lo entrega, en usar el producto, en emplear el producto y en general en interactuar válidamente frente al producto. Y como les decía, este término, este concepto de consumidor, este perfil jurídico conocido como consumidor es impreciso porque se trata de quien consume algo. Es decir, consumidor propiamente es quien consume algo. Pero jurídicamente se ha establecido que consumidor es quien se relaciona con una empresa mercantil cuando no actúa de manera profesional ante esta, sino precisamente en un campo no profesional. Y por eso es que se considera que es un consumidor ante la empresa. Pero propiamente, también lo indiqué en la sesión anterior, se trata es de el receptor de la promoción comercial de la empresa, ¿cierto? Y por eso este receptor, este destinatario de la promoción comercial de la empresa debe ser diligente a la medida de ello según como específicamente exista. Entonces, si es un consumidor como ser humano, pues aplicarán los derechos y deberes y por ende debe aplicar los derechos y deberes según ello. Y si es una organización de un sector público o privado, debe hacerlo a la medida de ello. Y por eso cada representante del consumidor, cuando es una organización, del consumidor como organización, del consumidor organizacional, debe ser diligente según cómo los derechos y deberes apliquen en su condición de representante de la empresa, perdón, de la organización como consumidora, según cómo exista la organización como consumidora. En el caso, es decir, en la relación jurídica donde existe un contrato entre esta y una empresa comercial mercantil. O sea que no es que la persona representante del consumidor como organización sea el todo de la organización, sino un representante de la organización y por ende su capacidad jurídica, es decir, lo que debe aplicar, es decir, la forma en la cual los derechos y deberes le aplican es con base en su condición como ser humano, de representante de ello, pero es a la vez el todo de la organización como consumidora, lo que debe existir con base en la aplicación de los derechos y deberes, según como cada persona existente en relación con la forma de su organización deba aplicar los derechos y deberes, y así es como el todo del consumidor como organización existe válidamente. Así sí, por eso es que, claro, alguien representa y es el que se relaciona con la empresa, es decir, con el representante de la empresa cuando la empresa a la vez es una organización, o con el representante de la empresa cuando la empresa es realizada, es desarrollada mediante un comerciante, directamente ese representante de la organización como consumidora se relaciona con el comerciante que a la vez representa a su empresa, o se relaciona ese representante de la organización como consumidora con el grupo de comerciantes que desarrollan la empresa cuando se trata, perdón, de una empresa desarrollada mediante una asociación de consumidores, todo depende del caso, ¿cierto? O, según el caso, ese representante de la organización como consumidora se relaciona con el representante que tenga la empresa cuando sea una organización, y estos son quienes interactúan en representación de esas personas, pero el resto de personas a la vez, como seres humanos y como organizaciones, relacionados con la forma de la existencia de una parte, de la persona de la empresa y de otra parte, de la persona del consumidor, deben ser diligentes y así es como esas personas existen válidamente y cuando ello existe es como existe, es cuando existe la relación jurídica válida y por ende el contrato válido. No solo cuando los dos interactores, representantes de las partes, aplican los derechos y deberes y los demás no lo hacen. Y a la vez, reitero, como todo está conectado, solo es posible que estos representantes ejerzan, es decir, apliquen sus derechos y deberes cuando las demás personas existentes en relación con la forma de cada una de estas partes existen diligentemente aplicando los derechos y deberes. Cuando las demás personas y propiamente cuando todas las personas relacionadas con la forma de cada una de las personas, de cada una de estas personas, aplican los derechos y deberes, van aplicando y propiamente aplican los derechos y deberes a lo largo y propiamente en el todo de la relación jurídica involucrada. Y así es como existe el contrato válido. Y por eso es que la culpa existe cuando alguien desatiende ello y por eso se incumple algo relacionado con el contrato. Se incumple el contrato, ¿cierto? Entonces se trata es de que cada quien sea responsable jurídicamente como parte de cada una de estas personas, es decir, de la persona de la empresa y de la persona del consumidor,
Y así es que existe la relación jurídica válida y por ende el contrato válido. Y por eso se trata de que cada quien sea responsable siendo una parte de la relación jurídica, aunque directamente exista solo una persona o unas personas como representantes de las partes en la interacción entre estas. Pero eso no significa que los demás miembros y en general las demás personas, interna y externamente relacionadas con las personas, con estas partes, no deban cumplir con el derecho. Al contrario, esto significa es que todos deben cumplir con el derecho y así la relación jurídica es válida cuando todos cumplen con el derecho. Ahora, vamos a ver el último punto, los fundamentos del derecho frente a la solución válida de conflictos entre la empresa y el consumidor. Entonces, ¿cuál es la naturaleza jurídica de un conflicto? El conflicto es el problema que existe con base en lo antijurídico, es el problema antijurídico. Es el conflicto entre el comportamiento de las partes, lo que obstaculiza recíprocamente la libertad de las partes, el ejercicio de los derechos y deberes entre las partes. O sea, un conflicto es lo que hace inaplicables, es cualquier forma de hacer inaplicables los derechos y deberes. Y por eso existen problemas válidos, que son los problemas que se deben detectar y por ende resolver para que pueda existir y propiamente exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en una relación jurídica, en este tema en la relación jurídica entre la empresa y el consumidor. Claro, porque es que nada es perfecto, hay que siempre resolver problemas para lograr realizar jurídicamente una relación jurídica, un caso. Es decir, para que se logre que exista la relación jurídica válida, para que exista el caso válido, para lograr el caso válido. Pero cuando los problemas son antijurídicos, es decir, existen con base en el incumplimiento del derecho, existe un conflicto. Y por eso el conflicto existe por la culpa, con base en la culpa, es decir, con base en el incumplimiento del derecho, que puede ser, como indicaba en la primera sesión, por en la sesión anterior, puede ser una culpa por negligencia, es decir, por un descuido sin que se tenga la intención de incumplirse con el derecho, o una culpa por dolo, es decir, el incumplimiento del derecho basado en la intención de hacerlo. Y por eso el efecto del incumplimiento del derecho depende de cómo exista la culpa, depende de cómo existe el caso donde se incumpla con el derecho, pero lo que hay que tener claro es que siempre un incumplimiento del derecho hace inaplicables todos los derechos y deberes. No es que solo se afecten, se inapliquen unos derechos o unos deberes, o solo unos derechos o solo unos deberes, se afecta a todo, porque como todo está conectado, cualquier incumplimiento afecta a todo. Y entonces se trata de la solución de conflictos en este tema entre la empresa y el consumidor, es decir, de la resolución de estos problemas antijurídicos. Pero como nos damos cuenta, no todo problema antijurídico se puede resolver porque se han inaplicado los derechos y deberes, por ende, esos derechos y deberes no se pueden aplicar porque se han inaplicado, ya no se han aplicado, ya no son aplicables, ya se han afectado negativamente. Entonces, la solución de conflictos entre la empresa y el consumidor se puede dar durante la relación jurídica, es decir, entre las partes, a través de un acuerdo directo, un arreglo directo, una transacción que compensa la situación y viabiliza la relación jurídica y por ende la relación jurídica continúa válidamente porque sigue basándose en la aplicación de los derechos y deberes a partir de ello y se logra que la relación jurídica se desarrolle y finalice positivamente, es decir, de manera favorable, es decir, de una forma en la cual se atiende a la necesidad por la cual ha existido, ha surgido esa relación jurídica y por ende las partes se realicen jurídicamente, es decir, existan con base en la aplicación de los derechos y deberes que hace que se atiendan sus necesidades satisfactoriamente, positivamente, favorablemente, pero si no se logra ese acuerdo directo, se escala, se incrementa el conflicto y por ende se crea una nueva relación jurídica, es decir, un caso nuevo, un caso de solución de la controversia, porque en la primera posibilidad, en la primera etapa, en la primera instancia, esa solución se da dentro de la relación jurídica que ha surgido entre las partes. No es una nueva relación jurídica. Precisamente es que, por eso es que es un arreglo directo y propiamente es una forma de solucionar la controversia dentro de la relación jurídica que ha surgido que existe entre las partes. No es una nueva relación jurídica. En cambio, si no se logra un acuerdo directo de alguna forma entre las partes,
se llega a otro caso, que es el caso de solución de la controversia, que puede ser un caso de litigio, un caso relacionado con el litigio, para que existan defensores, abogados como defensores de las partes y así se llegue a una decisión que aclare si se ha incumplido o no incumplido con el derecho y cómo se debe responder ante ello, es decir, cómo se debe asumir la consecuencia del incumplimiento en caso de haberse dado un incumplimiento del derecho, en caso de haberse incumplido con el derecho, y si cada uno de los responsables del incumplimiento asume esa consecuencia, existe la solución del conflicto. Esto no hace que los derechos y deberes inaplicados se apliquen porque ya ha existido la lesión de esos derechos y por ende el incumplimiento de los deberes y por ende el daño, pero se terminó el conflicto. Y aquí, para que esto quede claro, ese litigio es válido si las partes de ese caso de solución del conflicto en esta forma aplican los derechos y deberes y así es que se logra la decisión válida, porque las partes del conflicto y el juez aplican los derechos y deberes a la medida de cada quien según cómo procedan frente a cada quien, según cómo le procedan a cada quien. Y así es que se logra la claridad de cómo se ha cumplido o incumplido con el derecho y cómo, si se ha incumplido con el derecho, se es responsable ante ello. Es decir, se aclara si existe una coincidencia o incoincidencia del ser con el deber ser jurídico, es decir, del ser del caso previo donde se ha incumplido con el derecho con la forma en la cual los derechos y deberes se aplicaron y a la vez, si se aclara que ha existido, perdón, un incumplimiento del derecho porque no se ha dado esa coincidencia, ha existido una incoincidencia, se aclara cómo se debe responder por ello, porque se aclara cómo los derechos y deberes debieron ser aplicados frente a ello, y se aclara a la vez cómo los derechos y deberes en este momento deben ser aplicados para asumir esa consecuencia, y si propiamente los responsables de ese incumplimiento aplican esos derechos y deberes, aplican propiamente los derechos y deberes según cómo precisamente deben ser aplicados, según cómo apliquen para asumir esa consecuencia, en la asunción de esa consecuencia existe la solución del conflicto. Y frente a formas alternativas, si el conflicto no se resuelve por un litigio, sino que se acude a otras formas para resolverlo, sino que se crea, es decir, sino que se crea un caso con base en otra forma distinta al litigio para resolver el conflicto, para dirimir la disputa, para solucionar la controversia, se da la solución del conflicto mediante una de las formas alternativas al litigio, por ejemplo, mediante una mediación o un arbitraje o una conciliación o una junta de solución de conflictos. Pero esto solo se da igualmente si existe validez jurídica, es decir, no si lo conocido como mediación, por ejemplo, o como conciliación o como arbitraje o como junta de solución de conflictos, se basa en lo antijurídico y se buscan son formas de negociar el problema por fuera de la manera en la cual, es decir, sin tener en cuenta la manera en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ese conflicto, sino con base en el derecho, ¿cierto? Entonces, eso es lo determinante. Recordemos que los únicos derechos y deberes son los jurídicos, no existen derechos y deberes antijurídicos. Entonces, solo lo que es parte de lo jurídico, solo lo que es parte de la forma de los derechos y deberes es lo vinculante para decidir cómo existe una responsabilidad y para asumir esa responsabilidad. Lo demás no es algo válido, porque no es armónico con los derechos y deberes, es decir, con el derecho. Y por ende lo único vinculante y lo único bueno es el derecho, porque cuando se aplican los derechos y deberes existe el bien, bienestar, lo justo, lo que se ajusta a la forma de los derechos y deberes. Lo demás, perdón, es algo impreciso, arbitrario. No tiene una forma clara, establecida del bien, sino simplemente una forma de intentar resolver una situación con base en elementos que no son bondadosos y precisamente que hacen que continúe, que permanezca la injusticia y por ende hacen que en algún momento, en el corto, mediano o largo plazo, exista insatisfacción por una de las partes que han acudido a estos mecanismos, porque pues precisamente al no lograrse justicia, no existe la aplicación de los derechos y deberes y por ende existe una afectación negativa, un daño. Por eso lo bueno es lo que permite que exista la vida, la libertad, es decir, lo armónico con el derecho. Por eso cuando se aplican los derechos y deberes existe el bien, el bienestar, lo que permite que exista la vida. Y por eso es que una decisión para solucionar un conflicto debe ser basada en el derecho, no en otra cosa. Y por eso cuando se considere que algo es ético pero no jurídico, esto es un error, porque lo ético hace parte de lo jurídico, porque es lo bueno. Lo mismo con lo técnico es parte de lo jurídico porque es lo bueno. Entonces ahí es que conocer y aplicar los derechos y deberes.
Ese es el deber ser jurídico y por ende existe justicia con el cumplimiento del derecho cuando en una relación jurídica desde su inicio, desarrollo y fin se cumple con el derecho, por ende por parte de cada quien dentro de esa relación jurídica y a la vez existe justicia cuando se incumple con el derecho pero se soluciona por ende válidamente un conflicto. Mientras que cuando se acude a lo antijurídico, es decir, cuando existe culpa en el intento de solucionar un conflicto, no existe lo justo, sino lo injusto, lo culpable, y por ende no existe la solución del conflicto. Se busca es que se termine el conflicto, pero no existe la solución del conflicto porque no existe lo justo. Y por eso se trata de un formalismo antijurídico, pero no de lo jurídico. Por eso ahí no se termina el conflicto, aunque se intente presentar como un cierre, una terminación de la controversia. Por eso es que solo cuando existe lo válido se termina un conflicto y las partes diligentemente, es decir, cuando actúan diligentemente en su condición diligente, es decir, aplicando los derechos y deberes, se sienten satisfechas, aceptan, por ende emocional y racionalmente, que el conflicto termina. En los demás casos no. Ese es el deber ser jurídico y por ende se trata de la forma de la aplicación de los derechos y deberes, es decir, de conocer, de tener clara la forma de los derechos y deberes y de aplicarla, de conocer y aplicar los derechos y deberes. Y por eso se trata de la forma del derecho, es decir, del ejercicio del derecho, de aplicar lo definido mediante el derecho. Y por eso la abogacía consiste en tener esa claridad, la claridad del derecho, y en, precisamente, tener en cuenta el criterio de la profesión jurídica. Es decir, de existir con base en la profesión jurídica, es decir, en ser profesionales del derecho, de lo jurídico, es decir, en tener un conocimiento profesional del derecho y por ende en aplicarlo profesionalmente para actuar como abogados aplicando los derechos y deberes y por ende, como consecuencia de esa aplicación, aclararle a los demás relacionados con cada abogado cómo deben aplicar los derechos y deberes, es decir, cómo aplican los derechos y deberes frente al caso y por ende frente a cada quien y por ende cómo cada quien lo puede lograr, pero corresponde a cada quien aplicar de alguna forma ese conocimiento, porque el abogado tiene un perfil como profesional del derecho, es el profesional del derecho, pero su rol por ende tiene un límite. Entonces corresponde a cada quien cumplir los derechos y deberes, pero el profesional del derecho es quien facilita ello. Y por eso es que un profesional del derecho solo existe cuando conoce el derecho y no solo una de sus partes. Otra cosa es que se enfoque en un campo de acción, en un sector, en algo, pero no en que desconozca y propiamente no aborde el derecho en su integridad, porque ahí no es un profesional del derecho. Por eso se trata de estar formados, preparados, capacitados, educados, entrenados, formados jurídicamente, de estar formados como abogados, de ser abogados. Por eso se trata de conocer los fundamentos jurídicos, los fundamentos del derecho y de aplicarlos a la medida del caso y propiamente se trata de hacer el caso válido. Tanto el caso en el que desde el inicio, desarrollo y fin de una relación jurídica existe validez jurídica, como en el caso de solución de conflictos y de esa forma el derecho es algo útil, necesario, favorable, algo que se necesita. Mientras que si se confunde el derecho y se considera que el derecho es cualquier apreciación que se tenga por parte de cada quien, o si se afirma que esto es algo inexacto, etcétera, pues esto no sirve, no existe, no existiría el derecho. Si no existe una claridad del derecho, entonces es algo que no existe, pero por fortuna sí existe. Lo clave es conocerlo y aplicarlo. Y por eso es que los abogados deben ser enfocados en el derecho y no en cosas que no sean derecho y que se presenten como tales o que el abogado considere que sean tales. Y por eso es que el abogado debe tener bases sólidas, debe tener claridad sobre los fundamentos del derecho y así puede manejar cualquier asunto. Y por ende es capaz de manejar, por ende de una forma cada vez más simple, entre más conozca ello, los diferentes casos y por ende es capaz de cumplir de una forma cada vez más simple con las diversas normas, con las normas, con cada una de las normas, a la medida de cada caso. Muchas gracias por su atención y los invito a www.legadly.ca para que conozcan lo que hacemos y dentro de ello para que conozcan nuestros servicios de formación jurídica para abogados y nuestro blog.
Que estén muy bien. Un fraternal saludo. Gracias.